Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Yo les espero hasta que lo consigan, entonces luego vamos a tener la lectura bíblica en esta porción bíblica. Si usted lo encontró, puede decir amén. Muy bien. Dice así la Escritura: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño y vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque estamos aquí con hambre y sed de ti. Háblanos, Señor, que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Un profesor de apologética les contó a sus alumnos de su clase un incidente muy curioso. Él les dijo: bueno, déjenme contarles que fui al banco y el prestamista me atendió, quien me pregunta: ¿qué hace por la vida? ¿Qué hace por la vida? A lo que el profesor respondió: bueno, yo soy profesor de apologética. El banquero responde: qué bueno que usted sea ese tipo de profesor. En estos días necesitamos más personas como usted que les enseñe a otros a pedir disculpas. Ahora, ¿por qué él dijo esto? Porque apologética, pues él asumía en inglés que era apologize. Este banquero tenía, diríamos, estaba cierto y estaba incorrecto. Estaba cierto porque realmente hoy en pleno siglo XXI necesitamos más profesores de apologética. Pero estaba incorrecto porque la apologética no tiene que ver con enseñar a pedir disculpas. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Entonces, hoy empezamos una nueva serie, nuestra nueva serie que le hemos llamado ¿qué crees? ¿No? ¿En qué crees? Apologética en el siglo XXI. ¿En qué crees? Y no solamente en qué creemos, sino por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que nosotros decimos creer? Eso es lo que vamos a estar estudiando en estos domingos que vienen. El primer domingo hoy hablaremos de por qué la apologética es tan importante para cada uno de nosotros como cristianos. El segundo domingo hablaremos de qué hacer con nuestras dudas. Las dudas cuando nos asaltan. Tenemos que sentirnos mal. ¿Qué hacemos con esas dudas? ¿Usted tiene dudas? Yo tengo dudas. ¿Qué hacemos con ellas? El tercer mensaje hablará acerca de cómo iniciar una conversación apologética con otra persona. Y por último aprenderemos cómo compartir nuestra fe sin temor y podamos sentir confianza y podamos sentir seguridad, y que este verano sea un verano de alcance. Este verano sea un verano evangelístico, que podamos todos nosotros con confianza, con certidumbre, con fe, donde vayamos, a donde Dios nos lleve, podamos presentar el plan de salvación. Todos los creyentes, hermanos, que conocemos la verdad, que conocemos la belleza del Evangelio, que hemos sido impactados por el Evangelio, tenemos no solamente la obligación, sino el privilegio de defenderlo. Es un honor defender el Evangelio. Debemos estar listos para dar una respuesta si nos la piden y no sentirnos intimidados, miedosos, nerviosos, sino con confianza presentar una defensa. Ahora es interesante que el versículo que hemos leído empieza diciendo: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, dice que siempre preparados para presentar defensa, estar siempre preparados para presentar defensa. Y esa es justamente la cita bíblica, diríamos, central, que se utiliza para enseñar
y hablar acerca de la apologética. Este es un texto muy clásico en la palabra que nos habla, que nos da la pista, la pauta de entender qué es y por qué es importante para nuestras vidas. Pero no solamente en Primera de Pedro se cita la apologética, ¿no? Sino que además hay 17 veces más en el Nuevo Testamento que aparece. En muchos de estos casos aparece esta palabra, ¿verdad?, cuando tiene que ver con litigios, cuando tiene que ver con ir a una corte y presentar una defensa. Todos debemos recordar las oportunidades que Pablo le tocó defenderse y también defender el Evangelio. Usted puede abrir sus Biblias en Hechos capítulo 22, cuando estuvo él frente al concilio judío. Usted puede ver también la apelación que él hizo frente a Festo en el capítulo 25. Además, él se defendió cuando estuvo en prisión en Roma y se comportó como todo un apologeta del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 7 y versículo 16. Ahora, esta epístola, la primera epístola de Pedro a estos hermanos fue escrita a los expatriados. Ellos eran expatriados, exiliados. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de nosotros que estamos en este país, no porque nos obligaron, no porque nos echaron de nuestro país o nos persiguieron, bueno, la mayoría, en este caso, estos cristianos eran expatriados, exiliados. ¿Por qué? Porque abrazaron el Evangelio. Se encontraban en una situación difícil y complicada. Eran acosados, eran perseguidos, sufrían persecución, eran insultados e incluso esclavizados por su fe. Imagínate eso. Algunos de ellos incluso sufrían en las propias manos de los miembros de su familia, que los consideraban como traidores y simplemente eran acosados y eran perseguidos. Así sufrían ellos. ¿Qué hace Pedro? Pedro les anima, pero también les ordena que no tengan miedo, que no sean cobardes, que no tengan cobardía frente a esta persecución y a esta oposición. Al contrario, él le dice: estén preparados, estén firmes, estén seguros para presentar defensa. El verbo aquí principal es hacer defensa, y viene de la palabra griega apología, que es hacer defensa. Pero es curioso que está en modo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es una orden, que tenemos que hacerlo, que no es opcional, que no lo podemos aplazar. Y la orden se extiende a todos nosotros que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor, es un privilegio, pero es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Entonces vamos empezando del inicio, desde la base. ¿Qué es la apologética? ¿Qué es la apologética? Cosa que cuando usted salga de aquí o se encuentre con alguien, o alguien le diga, hablemos de apologética, usted le va a decir: yo sé lo que usted me está diciendo. Y no le va a decir, no hablemos de pedir disculpas, porque usted ya sabe lo que es la apologética. La palabra apologética viene de la palabra griega, como lo dice apología, que significa una defensa verbal. Una defensa verbal. Hay que verbalizar esa defensa. No podemos decir: estoy defendiendo el Evangelio, pero que hable otro, yo no voy a hablar. Implica nuestras palabras, implica hablar y defender, ¿ok? Pedro lo usa en este pasaje que hemos leído. Entonces, cuando decimos apologética cristiana, esencialmente estamos refiriéndonos ¿a qué? Estamos refiriéndonos a proveer una defensa intelectual, o dar razones intelectuales sobre por qué creemos lo que creemos. Yo creo en algo, tú crees en algo, yo creo en una creencia, valga la redundancia, una doctrina, pero la gente dice: ¿pero por qué tú crees en eso? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo lo sabes? ¿A cuántos le ha pasado que le han dicho: ¿y cómo tú sabes que es verdad lo que tú me estás diciendo? Y uno dice: ay, ¿qué hago? No tenemos que desesperarnos. Hay maneras de cómo defender nuestra fe y podemos dar una respuesta. Una manera de entender la apologética, mire usted, es pensar en nuestro deporte favorito. Ay, no, yo sé, el fútbol. Ya creo que por hoy vamos a terminar de hablar del fútbol. El fútbol es bello, ¿verdad? Es bonito, a mí me encanta el fútbol. Pero así como el fútbol, el béisbol también se presta mucho para ayudarnos a entender cómo funciona, cómo se hace la apologética, ¿ok? ¿Cómo entenderla?
En el fútbol, en el béisbol o en otros deportes existen dos cosas principalmente. Hay una oportunidad defensiva, ¿y cuál es la otra? Ofensiva. Muchos equipos, o la mayoría, o todos los equipos que están compitiendo con otros, tienen que defenderse, pero también tienen que ir a la ofensiva. Si no van a la ofensiva, por ejemplo, si es en el caso del fútbol, no van a meter goles. Y yo siempre he dicho, los partidos se ganan con goles. Esa es la verdad. Pero también hay que defender. Por eso es que los equipos de fútbol tienen unas defensas para contratar, para evitar el gol, para evitar que avance el equipo contrario, para que no le anoten. En el béisbol, por ejemplo, se trata de hacer 3 outs. ¿Para qué? Para que salgan ellos del terreno y entren ahora el equipo que los sacó. Entonces tratan de ponchar a los beisbolistas. Hay una defensa y hay una ofensiva. Hay una defensiva, hay una ofensiva. Eso sucede siempre en el deporte. Igualmente, hermanos, como estrategia, la apologética tiene lo que es la apologética defensiva y la apologética defensiva y la apologética ofensiva. Ambos son las dos caras, diríamos, las dos manos de la apologética, y tenemos que aprender cómo usar cada una de ellas. Entonces yo quisiera que en sus boletines ustedes vayan escribiendo esto, que es bien importante. Aparte de lo que he hablado, vamos a analizar lo que es la apologética defensiva. Cómo nos defendemos, cómo se defiende, especialmente por el tema que estamos hablando del Evangelio. Cuando se trata de la defensa de la apologética, la tarea del cristiano es simplemente responder a objeciones o preguntas de una persona que hace sobre un tema, ¿verdad?, del cristianismo de manera general. Hay gente que nos pregunta, seguramente les han preguntado a ustedes, les han hecho objeciones, ¿por qué creen lo que creen? ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué tú dices que eso es verdad? Y nosotros, ¿verdad? Incluso hasta hay ataques, ¿verdad? Ataques hacia el Evangelio, hacia Cristo, hacia Dios. Y nosotros presentamos una defensa. Hay preguntas comunes y objeciones comunes, ¿verdad?, que un cristiano está llamado a responder. Por ejemplo, ¿la ciencia contradice el cristianismo? ¿Sí o no? ¿Qué diría usted? ¿Qué respondería? O por ejemplo, ¿es Jesús realmente el único camino o todas las religiones conducen hacia Dios? ¿Qué respondemos nosotros frente a esa pregunta? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿A cuántos han escuchado esa pregunta? Yo lo he escuchado siempre, muchas veces me la hacen. Si tu Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en él? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué hay terremotos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que nos hace. ¿Qué respondemos nosotros? Otra, la Biblia contiene contradicciones. ¿Qué piensas tú? La Biblia contiene contradicciones. ¿Cómo tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Ay, que es la palabra de Dios porque está mi nombre aquí, mire. Me la regalaron y me dijeron, es la palabra de Dios. La gente, ¿qué va a hacer? No me convence lo que me estás diciendo, porque no va a convencer ese argumento, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de compartir nuestra fe, muchos cristianos piensan en términos evangelísticos, en términos del evangelismo. Pero sin embargo, la apologética y el evangelismo son dos caras de una misma moneda. Escúcheme, lo voy a poner bien fácil. El evangelismo, ¿qué busca? Cuando usted habla con una persona y le presenta el evangelio, busca justamente presentar el evangelio como la esperanza de vida que las personas necesitan recibir, arrepentirse de sus pecados y volverse a Cristo. ¿Para qué? Para su salvación, ¿verdad? Eso es lo que buscamos con el evangelio, con la evangelización, indudablemente que sí. Pero la apologética busca algo más. La apologética busca allanar el camino para la evangelización, retirar los obstáculos. Algunos le llaman la pre-evangelización. Porque las personas tienen dudas, tienen inquietudes, tienen objeciones. Antes de poner mi fe en Jesucristo, yo quiero saber esto, esto y esto. Sería pésimo de nuestra parte decir, lo siento, lo único que tienes que hacer es aceptar lo que yo te digo. Si no, vete para otra iglesia. Usted no puede responder así. No, si tiene preguntas, inquietudes, observaciones, vamos a conversarlas, vamos a hablarlas, vamos a discutirlas. Y con gusto yo responderé todos tus
argumentos, objeciones o aquellas cosas que tienes en tu corazón. Entonces, la apologética busca allanar el camino, limpiar el camino, facilitar las cosas para que el evangelismo sea presentado. Ahora, déjeme decirle algo. A mí me ha tocado hablar con personas, no una sola vez, no dos, sino hasta 5 veces defendiendo la fe, aclarando argumentos o respondiendo preguntas u objeciones. Yo no me siento mal. ¿Por qué? Porque estoy limpiando ese camino, estoy allanando ese terreno para que luego yo le pueda ¿qué? Presentar el glorioso mensaje del evangelio. Ahora, algunas personas que no simplemente ponen su fe instantáneamente, otras les cuesta. Otras, por ejemplo, han venido viviendo una vida de falta de fe, no creen en Dios. ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Y de dónde es eso? Entonces va a costar más. Pero es interesante porque te reta y me reta a mi fe, a mis creencias, de que yo pueda responder por qué creo lo que creo. Y no simplemente estoy repitiendo las cosas como un loro. No, yo sé lo que creo y yo te puedo explicar por qué creo lo que creo. Esa es la parte de la apologética importante para nuestras vidas. Por otro lado, puede haber un cristiano, indudablemente, que necesite ganar a sus amigos para Cristo, necesite ganar a su compañero de trabajo, a su vecino, y va a requerir que nosotros estemos listos para poder explicar las objeciones, las preguntas, que la mayoría de nosotros hemos tenido antes de venir al evangelio, ¿sí o no? Yo tuve muchas preguntas, en mi caso, en mi familia, teníamos preguntas acerca de cambiarnos de religión. ¿Y por qué tengo que cambiarme de religión? Era normal, pero hubo cristianos pacientes, amorosos, llenos de gracia, que tuvieron paciencia para responder y aclarar mis dudas. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Esa es la apologética defensiva. Pero ¿qué es la apologética ofensiva? Si la primera busca resolver preguntas o inquietudes y buscar respuestas y entregárselas, la apologética ofensiva busca proveer, ¿qué cosa? Las razones y evidencias que apoyan y nos pueden ayudar a apoyar y a demostrar que el cristianismo es la verdad. Es ahí donde nosotros vamos a la ofensiva. Es ahí donde nosotros decimos, yo te voy a demostrar, yo te voy a enseñar, yo te voy a traer argumentos lógicos para que tú entiendas que lo que yo creo no es una locura, que lo que yo creo es racional. Y tú también puedes creer como yo creo. Cuando un cristiano habla con alguien que está considerando la fe cristiana, pero tiene dudas, el cristiano le provee una serie de razones que demuestran que la visión cristiana es racional, fundada en evidencias históricas como la resurrección de Jesucristo, porque la tumba de Cristo está vacía, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y hacemos lo mejor posible para darle la mejor explicación y el mejor sentido de lo que conocemos y lo que nosotros creemos. De otro lado, pueden haber cristianos que conocen a Cristo, que son seguidores de Jesús, pero tienen dudas. Hermanos, la iglesia debe ser un lugar en donde podamos sentirnos en confianza para poder expresar nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros temores, y otros cristianos maduros, firmes en la fe, pueden ayudarle a darle esas mismas razones y evidencias. ¿Para qué? Para fortalecer la fe del hermano. Hermanos adultos, tenemos juventud en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por esa juventud? Todos hemos sido jóvenes, ¿sí o no? El hermano me dice, yo todavía soy joven, pastor. Yo lo sé, pero cronológicamente todos hemos sido jóvenes, todos hemos ido al colegio, todos hemos ido, o la mayoría ha ido a estudiar cursos superiores, y ha saltado a nuestro corazón dudas, aún siendo cristianos. Hermanos, qué bien le hace a un joven, a una joven, venir a su iglesia, venir a su clase de escuela dominical y expresar con libertad sus dudas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudarle. Hermano, ¿quién de ustedes, incluídome yo, no ha tenido dudas acerca de su fe? Probablemente mientras que yo estoy hablando, probablemente usted está teniendo alguna duda en su corazón sobre alguna creencia en particular.
En la Biblia vamos a descubrir más adelante, si usted sigue viniendo a la iglesia, que espero que lo haga, que hubieron hombres en la Biblia que le expresaron dudas al Señor Jesús. Las dudas no son malas. Las dudas a veces son necesarias. ¿Para qué? Para aclarar conceptos, para afirmar nuestra fe. Así que la próxima vez que su hijo, su hija o un joven venga a usted o algún otro hermano con dudas, porque está pasando por una crisis, una enfermedad, una situación de pérdida de trabajo o sabe Dios cuántas cosas negativas, digámosle: hermana, hermano, tranquilo, vamos a ver lo que dice la Biblia, porque Dios tiene una respuesta. Amén. Dios puede ayudarte y yo quiero que Dios me use para calmar esa duda en tu corazón. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestras dudas. Ahora, indudablemente, la pregunta es: ¿cómo hacer una buena defensa? ¿Cómo hacerlo de tal manera que podamos hacerlo bien y no mal? Porque a honor a la verdad, podemos decir que hay cristianos que no defienden bien su fe, no son buenos. Hay muy buenos y a otros que no son muy buenos. A veces no somos muy buenos en cuanto a la defensa de nuestra fe. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿cómo respondemos correctamente? ¿Cómo responder de la manera correcta y no equivocarnos? Hermano, todos somos apologetas. Todo seguidor de Jesucristo es un apologeta. Usted y yo estamos llamados a defender nuestra fe. Así que no es tarea de algunos, es tarea de todos. Indudablemente que si como cristianos apelamos a la autosuficiencia intelectual, al subjetivismo, por ejemplo, o al racionalismo o al irracionalismo, indudablemente seremos unos malos apologetas. Pero sin embargo, si apelamos a la palabra de Dios como la fuente de sabiduría e inspiración, y la conocemos y la sabemos usar, seremos buenos apologetas. ¿Qué es lo que usted quiere ser? ¿Un mal apologeta o un buen apologeta? No hay término medio, sorry. Buen apologeta. Una buena apologeta, alguien que sepa presentar bien argumentos, alguien que sepa defender su fe. Y para eso escribió Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, esta porción de la Biblia y les dijo: miren, ustedes están siendo acosados, perseguidos, incluso esclavizados. Los acosan y les hacen preguntas. No tengan miedo, dice el pasaje bíblico. Estén firmes y estén listos para presentar defensa de todo aquel que se lo demande. Y para eso tienen que estar listos. Eso es lo que le dice Pedro a estos hermanos. Y por lo menos les da 3 estrategias bíblicas consistentes, efectivas, necesarias, si ellos y nosotros queremos ser buenos apologetas, buenos defensores de la fe. Yo estoy segurísimo que usted quiere tomar nota de estas 3 estrategias. Vamos a verla, vamos a volver a abrir nuestras Biblias en el pasaje que leímos en la lectura bíblica inicial y mire con calma lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver la primera estrategia para convertirnos en buenos apologetas. Se encuentra en el versículo 15, en la segunda parte, dice: y estad siempre preparados para presentar defensa. Hermanos, la primera estrategia bíblica que nosotros necesitamos tomar, asumir, usar, es que nosotros debemos estar siempre preparados. Estar, escríbalo por favor, siempre preparados. Siempre preparados. Eso es lo que le dijo Pedro. Estar siempre preparados. Hermanos, en esta orden inicial, porque es una orden, no nos equivoquemos, es una orden. Es un llamado para los hermanos a los cuales les escribió Pedro y para todos nosotros que decimos ser seguidores de Jesucristo. Y las órdenes bíblicas se desobedecen o se obedecen. Se obedecen. Pero además, mira lo que dice. Dice: estén preparados para presentar defensa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a surgir alguien que se lo va a demandar.
O sea, yo y tú y yo no podemos predecir el momento que vamos a tener que ejercer esa defensa. Mas sin embargo, siempre debemos estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? No es que como que me cojan fuera de base, ¿verdad? Y no sé, no. Yo sé, y tú sabes que en cualquier momento va a surgir una conversación, un encuentro, que no son casuales. Muchos de esos encuentros son encuentros divinos, porque es el Señor que te ha traído a esa persona para ser usada por el Espíritu Santo del Señor, para hablar a esa persona. Entonces uno siempre tiene que estar, ¿qué? Siempre tiene que estar preparado, listo y preparado. ¿Para qué? Para presentar defensa de nuestra fe. Ahora, para poder estar preparados siempre, hermanos, necesitamos conocer bien nuestra fe. Necesitamos conocer bien nuestra fe. Cuando digo necesitamos conocer bien nuestra fe, estoy diciendo necesitamos conocer bien nuestra teología. ¿Qué creemos? Lo tengo que conocer bien, porque yo no puedo defender algo que yo no sé. Yo no puedo defender algo que no conozco. ¿Ok? Tenemos creencias básicas, esenciales, que han sido reveladas y tenemos que saberlas explicar. Por ejemplo, ¿quién es Dios y cómo se ha revelado? O por ejemplo, ¿quién es el hombre? O por ejemplo, ¿quién es Cristo? Hablar acerca de su deidad, si es divino, si vino como Dios. Hablar acerca de su encarnación, si fue o no hombre. Hablar acerca del Espíritu Santo. Hablar acerca de un tema que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo obtener la salvación? El domingo pasado me encontraba con un grupo de hermanos y nadie preveyó, no lo armamos, que 3 personas, ¿verdad?, estuvieran frente a nosotros y empezáramos a tener una conversación apologética, ¿verdad?, defendiendo nuestra fe. Hermanos, estábamos en un lugar, no estábamos en la iglesia, estábamos en un restaurante, estábamos en un lugar pasando un buen tiempo, pero el Señor hizo que estas personas vinieran a nuestro lado. Y esa charla demoró más de 2 horas. Listos, preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y una de las cosas, una de las inquietudes en donde giró la conversación fue la siguiente: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo usted puede decir que se va al cielo? Con tremenda osadía me va a decir usted que se va al cielo. ¿Cómo? Explíquemelo. Una buena oportunidad, ¿verdad? De eso se trata, hermanos. Por ejemplo, explicar por qué es importante la iglesia. La iglesia, explicar el valor y la importancia de la iglesia. Hablaba con una joven hace como unos 3 o 4 domingos atrás, en donde me tocó allanar el terreno primero para luego presentar el evangelio. ¿Y sabe cuál era diríamos, su obstáculo? El obstáculo que ella tenía para acercarse a Dios. ¿Sabes cuál? La iglesia. La iglesia, las iglesias. La inquietud de ella era: tengo que acercarme a una iglesia y tengo que ir a la iglesia para rendir mi vida a Cristo, ¿sí o no? ¿Qué diría usted? ¿Y por qué le diría que sí es importante? De eso se trata, hermanos, que tenemos que estar siempre preparados para dar una respuesta. Pero no solamente debemos conocer nuestra fe, hay algo más que usted tiene que conocer. Usted tiene que conocer su audiencia, o sea, a quién le va a hablar. Porque si usted obvia este gran detalle, puede tener dificultad. ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué está hablándome? ¿Por qué me está preguntando? Y usted, conociendo con quién está frente a usted, usted puede ser ayudado. Usted puede tratar de presentar una defensa de acuerdo a la persona que esté frente a usted. Hermanos, eso hacía Pablo. Si usted puede ir conmigo a Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, encontramos a Pablo como buen apologeta, ¿verdad?, presentándose en Atenas
Y si usted, vamos a solamente a leerlo, y usted puede en casa estudiarlo con profundidad, pero aquí empieza el texto diciendo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿qué? Vamos a luego regresar aquí, pero dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que, verso 17, así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Verso 18, y algunos que filósofos, pensadores. Pablo estaba en un lugar donde había gente muy pensante, usaba mucho el razonamiento, ¿verdad? Eran muy cultos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Te han llamado palabrero alguna vez? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús. Aleluya. Les predica el evangelio de Jesús. ¿Y qué más? De la resurrección. 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Tenían que curiosidad, tenían preguntas, objeciones, dudas, pedían aclaraciones. Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas, ¿qué dice? Extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. Hermanos, ¿cuántas veces a nuestras vidas han llegado personas que nos dicen: yo quiero saber eso, donde tú vas, eso, donde tú vas los domingos, que siempre sales a las 12:30. Bueno, a veces te veo saliendo un poquito más tarde, pero eso, lo que tú crees, explícame, ¿qué es lo que tú crees? ¿Verdad? Igual le pasó a Pablo, verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo conocía esta audiencia, y por eso en el verso 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué? Muy religiosos. Me encanta cómo Pablo empieza, ¿verdad? Está allanando el terreno, está sacando los estorbos, diríamos, porque él le dice: ustedes son muy buenos religiosos, todos son muy buenos religiosos. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. O sea, Pablo se tomó el tiempo, miró, porque ese lugar estaba lleno de ídolos, y él dice: había esta inscripción en un altar: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hermanos, como Pablo tenemos que estar claros. ¿Quién está preguntando? ¿Cuál es mi audiencia? Porque eso va a depender mucho de la manera como yo voy a presentar ese argumento, esa defensa. Hermanos, queridos hermanos y amigos, esta iglesia le ofrece cursos de preparación. Tenemos una academia bíblica para que usted justamente venga y se prepare. ¿Para qué? Para que usted no tenga excusas y diga: yo no sé cómo responder a las preguntas. Aproveche lo que la iglesia le da, porque allá afuera, hermanos, hay gente que tiene hambre de Dios, pero tiene muchas inquietudes, preguntas, objeciones. Hay mucha gente religiosa allá afuera que ha pasado por muchas religiones. ¿Sabes qué? Están buscando la verdad. Y lo más triste es que nosotros conocemos la verdad, que a nosotros nos ha hecho libres, pero no sabemos cómo explicarla. Qué frustrante. Pero quítate esa frustración. Ve a la academia bíblica, ven los días jueves. Cuando se ofrece curso de los martes, ven a las clases de los martes. Entrénate, prepárate, trae un libro, trae un lapicero, apunta todo lo que todo maestro que enseñe en la academia bíblica, e igualmente la escuela dominical, se prepara, estudia, toma tiempo. Hermano, eso es una fuente inagotable de bendición para tu vida. Entrénate, prepárate. Ese es uno de los propósitos de la iglesia: edificar tu vida espiritual, entrenarte, prepararte para que seas diestro y ducho en el uso de la palabra de Dios. Aprovecha. Así que si queremos ser buenos apologetas,
buenos defensores de la fe, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Estar siempre, ¿qué? Preparados. Vamos con la segunda estrategia bíblica. La encontramos en el mismo pasaje. Mira lo que dice al final del versículo 15. Dice: presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí encontramos la segunda estrategia para ser buenos apologetas, buenos defensores de la fe. ¿Cuál es? Muy simple: ser siempre respetuosos. Ser siempre respetuosos. No perder la cordura, no perder el tacto, el tino, el cuidado cuando hacemos lo que estamos diciendo que debemos de hacer. Necesitamos hacer nuestra defensa, ¿qué dice la Biblia? Con mansedumbre y reverencia. Hermanos, esta es una orden mucho más alta de la que nosotros estamos analizando aquí, porque no solamente te dice que y te ordena defiende la fe, sino que hazlo como, con cuidado, con respeto delante de las otras personas. Hermanos, no estamos aquí para pelear con nadie. No pelee, no se agarre a golpes. No lo haga, ¿verdad? El domingo pasado pasaron unos testigos de Jehová por mi casa. ¿Cómo quiero los testigos de Jehová? ¿Usted los quiere? Cristo los quiere. Amén. Caminan todo el día. Alguien ha dicho: los evangélicos necesitamos tener las piernas de los testigos de Jehová, porque caminan tocando puertas y llevando su mensaje. Y los saludo con respeto, y usted lo tiene igual que saludar con... Dice, ya me empezó, abrió la maletita, ¿verdad? Y iba a sacar, ¿qué? La Atalaya, la revista, ¿verdad? Y dije, no, tranquilo, ya tranquilo. Yo soy hijo de Dios, seguidor de Jesucristo. Cristo es mi Salvador y mi Señor. No se preocupe, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Busque a Cristo. Ya, ahí nomás. Y a ella no le gusta ya seguir hablando sobre eso, entonces se va. Pero ser respetuosos, hermanos. No estamos llamados a convencer al mundo. ¿Sabe quién convence? El Espíritu Santo. Amén. Dice, Él usará nuestras palabras, Él usará la palabra de Dios. Y Juan 16:8 dice de esta manera, dice, y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso no nos elude nuestra responsabilidad de hablar. Porque ¿qué va a usar el Espíritu Santo si no hablamos, si no predicamos? Nuestra tarea es prepararnos, el Espíritu Santo, de convencer. No olvidemos, la ética, el conocimiento solo pueden ser verdaderamente percibidos cuando Cristo ha quitado el velo de nuestros ojos. Eso lo enseña bien claramente 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Este es algo espiritual. El Señor va a convencer. Por eso digo, cuando usted esté frente a una persona, trátela con respeto. Es una cita divina. Dios ha permitido ese contacto. Es algo hermoso. Estamos en lugar santo porque el Señor está trabajando en esa persona y Él quiere usarte y me quiere usar cuando hablamos con los demás. La palabra reverencia es una palabra muy interesante porque significa, la palabra griega reverencia es phobos, que significa temor, y se traduce como respeto. Esta palabra es la misma para referirse a la manera como nos acercamos a Dios, con respeto, con temor. No perdamos el temor de Dios. Así tenemos que acercarnos y hablar con las demás personas. Probablemente Pedro estaba aludiendo aquí a la ocasión en que él negó a Cristo. ¿Y sabes cómo lo negó? Con palabras crueles, no mansas e irreverentes. Hermanos, hablar la palabra es algo hermoso, es algo sagrado. Y déjame decirte algo más. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Así que tenemos no solamente, hermanos, como lo enseña la palabra del Señor, que debemos estar siempre preparados, que debemos estar siempre respetuosos, siempre ser respetuosos con los demás, hablar con cuidado, sino que encontramos al final la última estrategia para ser buenos apologetas. Mira el versículo 16 conmigo, vamos a leerlo todos juntos. 2, 3, ¿qué dice? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en
Cristo. Creo que lo tenemos en otra versión, ¿verdad? ¿O es la misma? Dice, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Cuál es esta última estrategia? Muy sencilla, hermanos. Si queremos ser buenos apologetas, siempre debemos hacerlo con buena conciencia, con buena conducta. Siempre hagámoslo con una buena conducta, es decir, con un buen testimonio. Porque sabes que, en honor a la verdad, nuestra conducta habla tan fuerte como nuestras palabras. Y muchas veces se escucha más fuerte que nuestras propias palabras. Quienes somos es sumamente crucial, tan crucial como lo que decimos. Por eso el rector Stephen Nichols, rector de un prestigioso instituto bíblico aquí en los Estados Unidos, dijo lo siguiente, y usted lo tiene también en sus notas. Dijo que el testimonio de nuestras vidas no avergüence el testimonio de nuestras palabras. Al contrario, hagamos que nuestro buen testimonio en Cristo también sea nuestra apologética. Pedro animó a sus lectores con el hecho de que la buena conducta era su mejor defensa contra la persecución y el castigo injusto. Contra la persecución y el castigo injusto. Alguien ha dicho que nuestra conducta habla más que 100 palabras que podamos decir. Tu conducta también es una buena defensa, es tu apologética. Así que oremos como el salmista: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Señor, que mi conciencia no se endurezca para reconocer mis propios errores y no ser una piedra de obstáculo para otras personas. Hermanos, con el ministerio de Parán tuvimos oportunidad de ir a visitar un templo Durga, un templo indio. Para nuestra sorpresa estaba lleno de ídolos de yeso y de sabe Dios qué. Fuimos muy respetuosos, entramos y nos hicieron ese tour para conocer de primera mano lo que ellos dicen que creen. Fue impactante para muchos de nosotros, pero la realidad, nuestro corazón se estrujaba al ver cómo tantas personas iban detrás de tantos ídolos de yeso que tienen boca pero no podían hablar, que tenían manos pero no podían tocar, que tenían ojos pero que no pueden ver porque son yeso y están así, son falsos. Qué impotencia, ¿verdad? Y cuánta necesidad hay que las personas escuchen la verdad. ¿Sabes que a Pablo le pasó algo parecido? Vuelva conmigo a Hechos, el capítulo que leímos en Hechos, el capítulo 17. Cuando él estaba esperando para hablar a aquel grupo de filósofos y sabios, mira lo que dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué dice? Su espíritu se enardecía, dice la palabra. O sea, se indignaba, se dolió en el alma, se conmovió viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Hermanos, si alguien, especialmente aquí en los Estados Unidos, hubiera caído en un sueño profundo en el 2010, 2007, 2006, 2005, en el 2000, el 1999, y despertara hoy en este año 2018, probablemente preguntaría: ¿qué le pasó a mi país? ¿Por qué cambiaron las leyes básicas y fundamentales? ¿Qué pasó con nuestra nación? Hermanos, nuestra respuesta no debe ser de cobardía frente a la idolatría de este mundo. Porque no solamente hablamos de idolatría cuando hablamos de ídolos de yeso. Hermanos, la idolatría puede ser simple y llanamente el deporte. El deporte puede convertirse en un ídolo, ¿sí o no? La acumulación de las riquezas puede convertirse en un ídolo.
Mire, la diversión se puede convertir en un ídolo. Mire, la familia se puede convertir en un ídolo. Déjeme decir algo más. Todo lo que tú y yo pongamos antes que a Dios se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Cuando ponemos a Dios a un lado, eso que ocupa su lugar es un ídolo. Y tenemos que combatirlos en nuestro corazón. Y Pablo dice en la Biblia, se compungió del alma por ver tanta idolatría. Y no fue cobarde, no fue convenido, no dijo que hablen otros, él habló lo que tenía que hablar. Y ese es el llamado que tú y yo necesitamos asumir. Si dejamos de hablar, si dejamos de defender nuestra fe, entonces dejamos de ser la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo esta orden. Presente en defensa de su fe, con valentía y con conocimiento. En cambio, en nuestros corazones debe conmoverse, que seamos apologetas, confiados en el Evangelio y compasivos con nuestros perseguidores. Que siempre estemos listos para dar una razón por la esperanza que está en nuestros corazones. Hacerlo de manera respetuosa, equilibrada, con cuidado, sabiendo que nosotros no convencemos, sino es la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Pero además, asegurándonos que nuestra conducta sea ¿qué? Buena para el necesario testimonio del Evangelio al cual hemos sido todos llamados. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a hacer y cumplir con la orden que Él nos ha dado. Ténganlo por seguro, Él lo va a hacer. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra bendita. Señor nuestro, te queremos agradecer por el encargo y el privilegio que nos has encomendado. Señor, ayúdanos a estar siempre preparados, y si no lo estamos, dejemos de lado las excusas y vengamos a la iglesia, nos preparemos y estudiemos la palabra del Señor y todas las clases que nos ofrecen. Señor, ayúdanos también, Padre, a ser respetuosos y no perder la calma cuando estemos frente a alguien que nos demande razón de nuestra fe. Pero por sobre todo, ayúdanos a tener una buena conducta, que sea nuestra mejor apologética, nuestra conducta cristiana. Te lo pedimos y te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.